Bien, en esta oportunidad vamos a hablar del uso del tester digital. Uso el tester digital con un tester digital de los más económicos dentro de lo que se consigue en el mercado, pero que va a ser de gran utilización para nuestro rubro, donde trabajamos, por ejemplo, en lo que es refrigeración o, por ejemplo, en la medición de lo que es motores monofásicos, trifásicos, o el manejo o la simple medición de lo que es la corriente alterna. Primero que nada tenemos que entender que el tester tiene diversas funciones, de las cuales vamos a utilizar las más importantes, reitero, para nuestro rubro, y que están divididas por siglas o por las iniciales de lo que significan, ¿tá? Entonces vamos a arrancar con lo más simple. La escala ACB, que es una de las escalas que vamos a utilizar, está en las iniciales ubicadas, como esto viene en otro idioma que no es el español, ubicadas totalmente al revés, ¿no es cierto? ACB, si yo lo leo al revés, que sería BCA, me está diciendo que son los voltios de corriente alterna que el tester puede medir. Y trae dos posibles escalas, 200 volt o 750 volt. Eso quiere decir que tenemos límites de hasta 200 o hasta 750 según en qué escala estemos parados. La otra forma de medir voltios que tiene este tester digital es los voltios de corriente continua o directa, DCB, que al revés sería VCD, voltios de corriente directa o continua, donde la escala tiene más precisión, porque para quien se dedica a electrónica, medir milivoltios pasa a ser una función muy importante. Decía que para el rubro nuestro, que implica lo que es refrigeración o trabajar con motores monofásicos o trifásicos, no es quizás la escala que más vayamos a utilizar. Hay otra escala que tampoco aconsejo utilizar, que por eso simplemente la voy a mencionar, que es la de medir corriente, la de medir amperes, utilizar el tester como amperímetro. Es una de las funciones que este tester nos trae dentro de los parámetros que nos ofrece, pero no es aconsejable por dos o tres motivos. ¿Cuáles son los tres motivos? Primero, que los amperes que mide son en corriente continua o directa. No nos serviría para medir el consumo de un motor por más pequeño que sea. Segundo, dice medir hasta 10 amperes. Si ustedes ven la calidad de cables que se utilizan como puntas de prueba, es difícil que podamos confiar en que por esos conductores puedan circular hasta 10 amperes. Tercero, la posición que me pide el cable rojo implica cambiarlo de lugar de como habitualmente lo estamos utilizando para medir voltios o para medir ohm. Eso puede traer una confusión, y lo que les cuento es experiencia propia de haber guardado el tester habiéndolo utilizado como amperímetro. ¿Qué pasa cuando lo utilizo como amperímetro? Ambas puntas quedan conectadas por un conductor interno dentro del tester. La medición que yo voy a hacer a futuro puede ser voltios, con el descuido de no haber cambiado las puntas de lugar, y termino haciendo un gran cortocircuito dentro del mismo tester. Bien. Por esos tres motivos es que no recomiendo utilizar el tester como amperímetro y sí hacer una inversión en una pinza amperométrica. La pinza amperométrica por ahí tiene muchas prestaciones como amperímetro, como voltímetro también, pero en lo que es resistencia o medición de ohm no tiene la precisión que tiene este tester. ¿Cuál es el consejo económico? Una pinza amperométrica de calidad media, económica, y este tester digital que es de los más económicos dentro del mercado. Bien, la tercera escala en la que nosotros vamos a trabajar en nuestro rubro es medir resistencia, o sea, la cantidad de ohm que puedo medir de un producto. Bien, la resistencia que yo voy a medir va a tener, por supuesto, escalas que me van a medir hasta 200 ohm, hasta 2000, hasta 20K, que significa hasta 20.000, pero el tester va a decir yo mido hasta 20 unidades de 1000 para que el display con sus 4 unidades de display pueda darme la mayor precisión posible, hasta 200K, que significa hasta 200.000, o hasta 2000K, que significa hasta 2 millones de ohm. Las puntas de prueba llevan el cable negro en la parte más baja, conocido como cable común. Es el común para utilizarse como voltímetro, como ómetro o también como amperímetro. La punta de prueba del cable rojo es la que continúa y me sirve para medir voltios u ohm. Y la misma punta roja es la que cambiaría de lugar si lo que quiero es medir amperes. Con respecto al display de este tester digital, tenemos dos indicaciones que son un extremo o el otro, que es lo que quiero dejar claro ahora. El display del tester indica el valor medido si es que hay una medición real, por ejemplo 220 en el caso de medir voltaje, por ejemplo 340 ohm, etcétera, etcétera. El tester mide 3 ceros si el valor medido es 0 y mide un 1 hacia la izquierda si el valor medido es mayor al límite de la escala en la cual estoy parado. Vamos a ver un par de ejemplos, primero de las formas en que voy a medir
la corriente, tensión o resistencia según de qué se trate, y después un par de ejemplos de cómo mido la resistencia y cómo mido los voltios saturado, mejor dicho, pasándome de la escala que me pide y dentro de la escala. Vamos con las condiciones de las mediciones. Si yo quiero medir resistencia, lo tengo que medir como muestra de ilustración. Las puntas de prueba ubicadas donde corresponde y la resistencia sola, aislada del circuito a la que corresponde. Entonces, la medición se realiza sobre la resistencia a medir, o sea, en paralelo a la medición que quiero hacer, la cual debe estar desconectada y libre de toda tensión. Si yo quiero medir tensión o voltios, lo hago directamente sobre los cables o conectores de la red que quiero medir. No importa si esta red tiene o no tiene una carga. En este caso voy a decir que la medición se realiza sobre la línea a medir, o sea, en paralelo, sin importar si esta tiene algún elemento conectado o no. Y por último, si lo que quiero es medir corriente, el circuito tiene que ser interrumpido por el tester para que el tester sepa qué corriente pasa por él. Fíjense que en este caso, desde el toma corrientes, estoy tomando un polo, el de abajo del toma corrientes, en forma directa a la lamparita, y el polo de arriba pasa por la punta de prueba internamente por el tester y recién cierra circuito con la lámpara que yo quiero medir. La medición entonces se realiza sobre el circuito, interrumpiendo uno de sus conductores, conectando el tester en serie con el circuito. Si el tester está en serie con el circuito, yo debo imaginar, y en realidad es así, que entre estas dos puntas, en esa conexión donde el cable rojo lo traslado hacia donde me dice amperes, internamente hay un conductor. Y efectivamente lo hay. Sobre ese conductor el tester toma la caída de tensión para calcular los amperes que están circulando por él. Pero reitero que esta última medición, que es la de medir corriente o utilizarlo al tester como amperímetro, es la que para el rubro nuestro, llamado motores monofásicos, mediciones de corriente alterna o netamente refrigeración, es la que menos se recomienda. Vamos ahora a un par de ejemplos. Voy al ejemplo de medir tensión, corriente alterna. Antes que nada voy a aclarar, la corriente alterna es la que tiene forma sinoidal, que parece una S que estuviese acostada. Si yo midiera la tensión que hay en el pico de esa montañita, de esa S acostada, la tensión no sería de 220 voltios si hablo en Argentina, donde nuestra corriente es de 220 voltios. En el pico lo que obtengo son 311 voltios, que es los 220 que conocemos, que se conocen como corriente eficaz por 1.41, y así obtengo la tensión de pico. Pero lo que los testers miden es la corriente eficaz. Bien, entonces nosotros nos trabajamos siempre con 220 voltios. Cuando hablamos de corriente alterna provista de un toma corrientes monofásico, en el caso de Argentina, decimos 220 voltios. En realidad, si yo pudiera medir, lo que tengo son 311 entre un pico y el 0 voltio. Como también tengo menos 311 entre el pico negativo y el 0 voltio. Simplemente esto es anecdótico. Lo que sí quiero que quede claro es que el tester nos mide la corriente eficaz, los 220 en este caso. Acá tengo el tester. En este caso está apagado, las dos puntas de prueba no están midiendo nada y voy a encender el tester en la escala que me dice hasta 200 voltios. Como no estoy midiendo nada en las dos puntas de prueba, el tester me está diciendo que tengo 000 voltios de medición. Si lo que yo voy a medir es un toma corrientes, en el caso de Argentina, que sabemos que tiene 220 voltios, es lógico que el tester me marque el 1 a la izquierda, diciéndome que está saturada la medición de lo que la escala lo permite. En conclusión, si esto ocurre, tengo más de 200 voltios en la medición, en este caso 220. Inmediatamente cambio la escala, me voy a 750 volt como máximo, y el tester ahora sí me puede medir el valor en cuestión. Entonces, si tengo los tres ceros, me está diciendo entre las dos puntas de prueba usted quiere medir voltio de corriente alterna, no hay nada para medir. Quizás hay milivoltios, pero mi escala, que no tiene punto decimal, no le puede precisar cuánto hay. Si el tester marca el 1 a la izquierda, me está diciendo el valor que usted está midiendo, está saturando la escala que usted eligió. Y por último, si dentro de la escala está el valor, es porque estoy midiendo el valor dentro de una escala, reitero, que lo permite. ¿Bien? Vamos a la medición de resistencias. Si yo voy a medir resistencia en ohm, voy a comenzar con las puntas de prueba midiendo el aire y voy a encender el tester en alguna de estas escalas
que va desde 200, 2000, 20.000 o 20K, 200.000 o 200K, o 2 millones expresado como 2000K. Voy a comenzar con la medición más chica, hasta 200 ohm. El tester se enciende marcando un 1 a la izquierda, es lógico. Me está diciendo, mire, usted quiere medir hasta 200 ohm, pero ocurre que las puntas de prueba están en este momento midiendo alguna resistencia que tiene mucho más que 200 ohm. Lógico, estoy midiendo la resistencia del aire, que tiene muchísimo más que 200 ohm, tiene millones de ohm. Bien, comienzo de esta forma, pero por las dudas, yo dudara de que el tester está en buenas condiciones o no, hago la primera prueba, que es ver si el tester está midiendo o no las puntas de prueba, porque puede haber un falso contacto en las puntas. Lo primero que hago entonces es hacer unión de las puntas de prueba sobre un conductor y ver que el tester realmente me marque los 3,0. ¿Qué significa los 3,0? Significa que hay 0 ohm de resistencia, lógico. Lo que estoy midiendo es un conductor directo que tiene 0 resistencia al paso de la corriente. Una vez que hice la prueba, puedo proceder entonces a la medición que yo voy a poner en juego. En este caso voy a medir una sonda electrónica tipo NTC de un circuito electrónico, llámese ladera no frost o llámese plaqueta electrónica de aire acondicionado. En este momento el tester me está marcando el 1 a la izquierda. Entonces en ese momento tengo una duda. ¿El sensor está cortado o quizás su resistencia es mayor a 200 ohm? Entonces cambio de escala, me voy a la escala de 2000 ohm, y el 1 a la izquierda sigue. Vuelvo a preguntarme antes de afirmar que el sensor está roto. ¿El sensor está cortado o su resistencia es mayor a 2000 ohm? Entonces hago una prueba más y me voy a la escala de 20K o 20.000 ohm y resulta que ahora aparece una medición, 3,120. En esta escala el tester mide hasta 20K, o sea hasta 20.000 ohm. Pero la forma de mostrarlo es 20K, 20.00, y me marca 3.120, me está diciendo que el valor de la sonda es de 3120 ohm. En conclusión, si yo tengo el 1 a la izquierda, el tester me está diciendo la resistencia que usted está midiendo es mayor a la escala que usted eligió. Si yo tengo los 3,0, me está diciendo en la escala que usted está, lo que está midiendo es 0 ohm de resistencia. Usted tiene un conductor directo según la escala que usted está midiendo. Y en la escala donde logré la mayor precisión, me da el valor medido con mayor precisión, reitero, según la escala que elegí. En ese caso me conviene ir subiendo de escala hasta llegar a un punto que me dé la mayor resolución posible. Voy al caso opuesto. Voy a comenzar con el tester, pero en la escala de 2 millones de ohm. Y lo que voy a medir ahora es, por ejemplo, la bobina de trabajo de un motocompresor semihermético de un aire acondicionado, por ejemplo, de 3000 frigorías. O un motor monofásico de un HP, sin importar que el rubro sea o no sea refrigeración. Es muy probable que en esa escala la bobina me marque 3 ceros. Y yo voy a recordar que 3 ceros significa que hay un cortocircuito, que hay 0 ohm de resistencia, y la bobina no puede ser un 0 ohm de resistencia, tiene que tener algún valor. La primera pregunta que me voy a hacer es entonces, ¿la bobina está en cortocircuito? O quizás la resistencia de la bobina es demasiado baja para la escala tan grande donde estoy parado. Entonces bajo una escala, a ver qué pasa. Bajo a la escala de 200K y todo sigue igual. Antes de dudar que la bobina está en cortocircuito, vuelvo a bajar una escala y ahora me aparece un indicio con un 2, sin ninguna coma. Pero me está diciendo el tester que hay un valor que no es 000. A medida que voy ganando precisión, me va apareciendo algún resultado. Entonces bajo una escala más hasta que aparezca el valor más preciso que puedo. En este caso me dice, en la escala de 2000 ohm se están midiendo 20.02. Por ejemplo, me está diciendo que la bobina en cuestión tiene 20 ohm de medición. Entonces el valor que tengo ahora de la bobina es bastante más detallado. Conclusión, si tengo 3 ceros, el valor resistivo es muy chiquito o tengo un cortocircuito. Si el valor se aproxima sin resolución todavía, por lo menos me está diciendo que el valor resistivo es bajo, pero no es un cortocircuito. Y cuando bajo de escala ya encuentro el mejor valor para darme la mayor precisión de la medición realizada. Espero que sea de su gran utilidad. Y en los próximos videos quizás tengamos más información. No dejen de dar su opinión, su pregunta si tienen alguna duda y algún me gusta si no es mucha molestia. Desde ya, muchas gracias.